Hola hermanos y bienvenidos de nuevo a este curso sobre la literatura de sabiduría en el Antiguo Testamento. Hoy continuamos nuestro estudio considerando el libro de Eclesiastés, que también va a amplificar nuestro entendimiento de cómo vivir bien según el Creador en este mundo. En comparación con la expectativa que nos da la norma de Proverbios, Eclesiastés aquí va a entrar la experiencia dura de los seres humanos aquí en el mundo para recordarnos que hay bastante incertidumbre en este mundo roto. No hay garantías en la creación que ha sido fracturada con el pecado y la muerte, porque las cosas ahora no sirven, no funcionan como deberían hacer. Uno puede sembrar, por ejemplo, una buena semilla en su trabajo, en su vida, haciéndolo bien y lo correcto, lo justo, pero no siempre puede esperar que en el fin va a cosechar buen fruto de aquella semilla. Eclesiastés nos muestra cómo es la vida bajo el sol en este mundo, al este de Edén, ya expulsados del huerto de Edén. Aquí enfrentamos la frustración, la muerte, todo tipo de dificultad. Nos encontramos en medio del desierto que está lleno con espinos y cardos. Esta perspectiva pues parece muy pesimista a primera vista, ¿no? Pero en realidad no es. Más bien debemos ver este libro como una perspectiva realista. Y eso nos ayuda porque nos muestra que no hay esperanza que se encuentra aquí bajo el sol. No se halla en nosotros mismos, en nuestro esfuerzo, no, ni tampoco en el mundo, ni en políticos, ni en lo que sea aquí en este mundo. Y así está preparándonos para recibir esperanza de fuera, propósito y gozo, no en nosotros, sino en Cristo, el que ha entrado a este mundo trayendo su reino que no es de este mundo, para arreglar su buena creación. Así, con esa introducción breve vamos a embarcar en el estudio de este libro, mirando primero el título y el autor de este libro. El título de este libro proviene del primer versículo: Palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. Ahora, en el español no se escucha aquí, pero según la traducción griega del hebreo, la palabra para predicador es eclesiastés en griego. Y la palabra está relacionada, tal vez suena a sus oídos así, se oye, está relacionada con otra palabra que conozcan tal vez, que se llama eclesia, o de donde proviene nuestra palabra iglesia. Y así significa asamblea. Eclesiastés, entonces, como palabra, significa un miembro de la asamblea, o el que está reuniendo a los demás. Y en el hebreo original, en que fue escrito este libro, el nombre para predicador es Kohelet, y está relacionado con el verbo kahal en griego, que significa congregarse. Y vemos que también significa como el que está congregando a los demás en una asamblea. ¿Y por qué? Pues para predicar, para instruirles sus lecciones, para darles sus discursos en su presencia. Bueno, todo eso es por decir que el nombre de ese libro aquí está nombrado por su autor principal. Kohelet es el predicador, ¿no? Y el que está llamando a su pueblo, el pueblo de Dios, para instruirles en esta sabiduría. Y el título así es muy llamativo,
literalmente llamativo, porque está llamando a la congregación de Dios, llamando a los creyentes a congregarse con oídos listos para escuchar la sabiduría de las palabras de este hombre sabio. Y eso nos dirige a la siguiente pregunta. ¿Quién escribió este libro? Pues a primera vista parece como el autor era Salomón, pero es más complicado. En ciertos pasajes y descripciones, Salomón como autor encaja bien y tiene sentido, pero después de mucho análisis, la gran mayoría de los eruditos están de acuerdo que Salomón no era el autor de este libro. ¿Y cuál evidencia hay para tal conclusión? Pues primero, el prólogo y el epílogo están escritos en la tercera persona, hablando y reflexionándose sobre lo que va a decir Kohelet o lo que ya ha dicho Kohelet. Mientras el cuerpo del libro está escrito en primera persona. Entonces es más razonable aquí concluir que hubo por lo menos dos autores de este libro. El narrador introduciendo a Kohelet y evaluando lo que dice, y también Kohelet mismo, que está dando el discurso principal. Segundo, el libro aquí nunca afirma positivamente que Kohelet es Salomón, ¿no? Nunca hace tal afirmación. En lugar de nombrarlo por lo largo del libro, simplemente lo llama Kohelet. Y como, bueno, si fuera Salomón el autor, entonces, ¿por qué no lo llamaría así? ¿Por qué no diría en lugar de Kohelet Salomón? Porque era un personaje famoso y con bastante sabiduría. Entonces, eso es más evidencia. Enseguida, la naturaleza, y ese es el punto más principal aquí, la naturaleza del hebreo escrito en este libro no encaja bien con otras escrituras en hebreo del tiempo de Salomón. Más bien muestra características del hebreo después del exilio. Por ejemplo, podemos comparar nuestro entendimiento y uso del español, el castellano. Y si miramos al castellano de Cervantes, el autor de Don Quijote de la Mancha, pues podemos ver que el lenguaje del castellano ha cambiado en gran manera desde Cervantes hasta ahora mismo. Entonces, todo el lenguaje va desarrollando y hay diferentes características y rasgos, y los eruditos lingüísticos pueden discernir más o menos la época cuando fue escrito un libro como este de Eclesiastés. Y no encaja bien con la temporada o época de Salomón. Con esta evidencia, hermanos, es más probable que Kohelet no era Salomón. En lugar de una identificación estricta, parece que el autor del libro quiere asociar Kohelet con la figura y la reputación de Salomón, que con toda su sabiduría, su riqueza, sus placeres, toda su experiencia en la vida, para luego mostrarnos que tales cosas, las cosas que tenía Salomón o cualquier otro hombre, esas cosas no pueden satisfacernos ni son capaces de arreglar este mundo roto. Por tanto, es importante sí ver las similitudes que hay entre Kohelet y Salomón, pero no debemos ni necesitamos identificarlo con él mismo. Eso es un poco acerca del autor y el título. Ahora vamos a ver brevemente aquí la estructura de Eclesiastés. Y otra vez tiene estructura sencilla aquí, con un prólogo, un cuerpo y un epílogo. El prólogo empieza en capítulo 1 hasta versículo 11 y son observaciones del mundo y demuestra o presenta para nosotros su tesis en este libro. Luego el cuerpo es como su autobiografía y también sus hallazgos
después de toda su experiencia en la vida. La primera parte del cuerpo aquí, 1:12 a 6:12, se trata de la búsqueda de propósito en esta vida bajo el sol. Y luego 7:1 hasta 12:17 demuestra la limitación humana concerniente al conocimiento. Entonces estamos limitados en nuestra sabiduría y habilidad de conocer, comprender todo lo que está pasando. Y en el fin, con el epílogo, el narrador otra vez evalúa todo lo que ha dicho Kohelet y da sus conclusiones finales. Y esa es la estructura básica del libro. Enseguida vamos a evaluar aquí la perspectiva de Kohelet. ¿Cómo es que debemos acercarnos a Kohelet? Y es difícil interpretar este libro, hermanos, y las palabras de Kohelet mismo. Siempre ha sido un debate sobre cómo se debe leer. Básicamente hay 3 perspectivas sobre Kohelet. 3 opciones. Primero, Kohelet es un escéptico. Es decir, los que defienden esta perspectiva están destacando las palabras de Kohelet, que son demasiado pesimistas en su perspectiva, y piensan ellos que están contradiciendo otras partes de las escrituras como Proverbios. Entonces ellos están diciendo que este libro demuestra la vanidad de la vida secular, según la perspectiva de un escéptico. O, opción 2, Kohelet es un ortodoxo creyente. Y es decir, que tiene buena doctrina y buena perspectiva del mundo. Y los que defendiendo esa perspectiva destacan los pocos dichos o pocas frases de Kohelet que son positivos, para así mostrar que Kohelet está dándonos la brillante vida de fe en Dios en contraste con las alternativas oscuras sobre cómo vivir en el mundo. Entonces, encontrarse con todas las alternativas que existen, que son todas vanidades, aquí está la vida que debes buscar, la vida de fe. Esa es la perspectiva más que está destacando el optimismo en el libro. Y la tercera opción es, Kohelet es un creyente en la lucha. Los que defienden esta perspectiva dejan que los dichos pesimistas estén junto al lado de los dichos optimistas para mostrar una visión realista de la vida después de la caída, para destacar la tensión que experimentamos en esta vida bajo el sol. Yo estoy de acuerdo con la tercera opción aquí para nosotros. Y el autor Michael Fox también está de acuerdo y argumenta que uno debe reconocer las contradicciones en el pensamiento de Kohelet a fin de destacar la preocupación central del libro, el problema sobre el propósito de la vida. Y un gran ejemplo de esta lucha en que estamos viendo y observando los pensamientos y la tensión que tiene Kohelet en su observación de todo lo que pasa en el mundo. Un gran ejemplo de esta lucha se encuentra en capítulo 8, 12 a 14, donde dice esto: aunque el pecador haga el mal 100 veces y alargue su vida, con todo yo sé que les irá bien a los que temen a Dios, a los que temen ante su presencia. Pero no le irá bien al impío, ni alargará sus días como una sombra, porque no teme ante la presencia de Dios. Y con esta frase todo suena muy parecido al principio de retribución que encontramos en Proverbios. Cosechas lo que siembras, ¿no? Enseguida añade la tensión que ha visto en la vida. Dice, hay vanidad que se hace sobre la tierra. Hay justos a quienes les sucede conforme a las obras de los impíos.
y hay impíos a quienes les sucede conforme a las obras de los justos. Digo que también esto es vanidad. Y acerca de esto, otro autor, Richard Belcher, dice: Kohelet entiende el principio de retribución y no lo niega, pero también reconoce que algunas situaciones violan el principio. En breve, hermanos, su lucha muestra que no se puede contar con el principio de retribución siempre. No se puede contar. A veces los impíos prosperan y alargan sus vidas, y los justos sufren y se mueran de antemano. Y esta es la perspectiva realista de la vida bajo el sol. Así no se debe ser la vida, pero así es la vida. Y es lo que está diciendo Kohelet aquí. Esa perspectiva realista de la lucha con la tensión que experimentamos en esta vida. Ahora llegamos al mensaje y sus metas. Aquí vamos a evaluar su mensaje y sus metas por considerar 3 palabras claves de este libro: vanidad, provecho y porción. Primero, vanidad. La palabra en hebreo para vanidad es hevel. Y esta palabra se encuentra aquí en el libro de Eclesiastés más frecuentemente que cualquier otra palabra. Es su palabra favorita en este libro. Muchas veces se encuentra en la forma superlativa, según el hebraísmo. Hevel, Havelim, es decir, en español, vanidad, de vanidades. Y es una manera hebrea de exclamar la más alta expresión de vanidad, es lo que está diciendo. Hevel puede significar varias cosas. Puede significar vanidad, aliento, vapor o enigma, una paradoja misteriosa. Pero eruditos teólogos dicen que en el libro de Kohelet, hevel se debe entender como algo falso, inútil o vacío. Y su tesis central en este libro es que todo bajo el sol es hevel, vanidad. Y así, a través de la experiencia de existencia humana, está retando esa idea que hay principios que pueden garantizar una vida larga y prosperidad. Y está diciendo que ese es un sueño fingido. Cuídate. Kohelet te está mostrando que el mundo ya no sirve, ya no funciona como se debe. El mundo está roto. Y cuando extendemos las manos para agarrar las frutas de la prosperidad con nuestra obediencia y diligencia, pues nuestros dedos no tocan nada. Son como ilusiones. Muchos se esfuerzan a agarrar esas ilusiones en esta vida buscando el éxito, la fama, la riqueza, fingiéndose que resultará en prosperidad, paz, propósito, significado, pero en el fin solo encuentran un cansancio perpetuo. Están buscando atrapar el viento, ¿no? Y solo encuentran ahí hevel, havelim. ¿Y por qué nos da esta perspectiva Kohelet? ¿Por qué quiere ser aguafiestas? Pues es porque quiere despertarnos, hermanos. Eso es importante. Quiere despertarnos de nuestra ingenuidad. Quiere abrir nuestros ojos para que no vivamos con un optimismo ingenuo. Si vives con tal perspectiva, no estarás preparado para enfrentar la frustración que vas a encontrar adelante en tu camino. El autor Zach Eswine describe bien por qué está dándonos esta perspectiva Kohelet. Dice: Dios nos muestra en otros libros y en Jesús que Él es el Redentor, el Salvador de nuestros pecados. Pero aquí Dios también nos muestra que es el que nombra lo que está roto.
Estamos destinados a aprender cómo navegar por el mundo caído, roto y hermoso como seres humanos, hasta que el pueblo de Dios se vuelva inteligente con el mundo según su sabiduría. Seremos personas ingenuas, crédulas, románticas y sentimentales. Dios quiere que su pueblo sea sabio hacia lo que está allí, la realidad. Entonces está despertándonos a la realidad difícil de esta vida. Pero, ¿cómo es que la vida es tan difícil? Que el mundo está roto, que hay bastante Hebel, Jabalín en todas partes de la buena creación de Dios. ¿Cómo es? Pues es porque ya no estamos en el huerto de Edén. Todo este libro, podemos decir, es una reflexión pensativa sobre la experiencia humana después de la caída, después de Génesis 3:24, después de aquel momento cuando Dios expulsó pues al hombre y al oriente del huerto del Edén. En efecto, la buena creación de Dios ha cambiado con el pecado y la muerte. Antes de la caída en Edén hubo paz, lo que en hebreo se llama shalom. Y ahora al este de Edén todo es vanidad, lo que en hebreo se llama Hebel. Shalom y Hebel son opuestos. Entonces el teólogo Plantinga describe Shalom así: es la red de Dios, los seres humanos y toda la creación en justicia, integridad y deleite. Es lo que los profetas hebreos llaman Shalom. Los llamamos paz, pero significa mucho más que mera paz mental. En la Biblia, Shalom significa florecimiento, plenitud y deleite. Shalom, en otras palabras, es la forma en que deben ser las cosas. Pero ya no vivimos en el paraíso. Toda la humanidad ha sido exiliada al este de Edén, lejos del árbol de vida ahí. Y aquí pasamos nuestros días bajo el sol en vanidad, Hebel. Y en contraste con Shalom, Hebel se refiere a nuestra experiencia de pérdida, frustración y desilusión en este mundo. Al este de Edén, Shalom solo existe como un vapor, una ilusión que se desvanece a medida que nos aferramos a ella. Podemos pensar de nuestra experiencia de Shalom en esta vida como aquellos sueños que tenemos que son tan reales y tan vívidos en el momento del sueño, pero luego después de despertar, inmediatamente se va volando el sueño, escapando tu vista, escapando tu memoria, y tratas, pero no puedes grabar en tu mente, en tu memoria, lo que soñaste. Y así experimentamos pues el residuo de Shalom en esta vida. Toda buena experiencia que tenemos en la vida, de Shalom, la justicia, deleite, la seguridad, amor, todo eso es residuo del Shalom que ya perdimos. Y toda esa experiencia es fugaz y transitoria. Parece estar delante de nosotros en un momento y luego resulta que es Hebel, porque en un instante desaparece, como agua cayendo por tus dedos. Y tales experiencias de Shalom fugaz están relacionadas con la gran pregunta de este libro en versículo 3 de capítulo 1, donde encontramos también la siguiente palabra clave: provecho. Provecho. Capítulo 1, versículo 3, el narrador lanza a nosotros la pregunta más central de este libro. ¿Qué provecho recibe el hombre de todo el trabajo con que se afana bajo el sol?
Y la palabra provecho en hebreo se refiere a cualquier ganancia neta que le permita salir adelante en la vida. David Gibson dice que provecho comunica la idea de algo que sobra, quedando al final. Se refiere al deseo humano de mostrar un beneficio, ya sea financieramente o de otra manera. Y esta es la pregunta que se encuentra en versículo 3. ¿Qué provecho perdurable quedará al fin después de todo mi esfuerzo ambicioso en la vida? ¿Y qué es la respuesta que nos da el autor aquí, Kohelet, después de todos sus hallazgos, después de toda su experiencia humana? Dice, bajo el sol no hay provecho perdurable. No existe, dice. Siempre somos insaciables en nuestras búsquedas de placeres. Nunca llegamos a la integridad de vida con plenitud de gozo, justicia y paz, ni en nuestras propias vidas ni en la sociedad. Nunca alcanzamos a Shalom. Solo alcanzamos a ver ilusiones pasajeras de lo que la humanidad ha perdido en el principio. Y es importante de nuevo conectar esta palabra, esta conclusión con la experiencia de Adán y Eva en el principio, en particular con su expulsión del huerto de Edén. No hay provecho perdurable bajo el sol en esta vida, porque ya no hay acceso al árbol de vida. Este fue el castigo común que todos nosotros enfrentamos debido a la desobediencia de nuestros primeros antepasados. Después de la expulsión de Adán y Eva en Génesis 3:24 dice Dios en su palabra, puso querubines y una espada encendida que giraba en toda dirección para guardar el camino del árbol de la vida. Y vemos aquí que el árbol de la vida representaba simbólicamente el provecho perdurable que Dios estaba prometiendo a Adán por hacer su trabajo de obediencia. Pero ahora tal ganancia está afuera de nuestro alcance. No existe un camino hacia el árbol de vida bajo el sol. Solo existe el sueño perdido. ¿Qué hacemos pues? Si no hay provecho perdurable, ¿por qué vivir? ¿Por qué? Pues eso nos guía a la tercera palabra clave, porción. En la ausencia de un provecho perdurable, el predicador Kohelet nos dirige en varios lugares a reconocer la buena porción que Dios nos regala en esta vida. Richard Belcher dice, Kohelet reconoce que a pesar de que no haya provecho de nuestro trabajo, todavía hay porción que se debe disfrutar. Esta porción se refiere a todo lo que uno puede esperar en un mundo donde la actividad humana y esfuerzo humano nunca alcancen sus resultados deseados. Sin embargo, uno debe gozarse de la porción que Dios provee. Y de esta palabra y de esta idea aprendemos en capítulo 9:9 lo que dice Kohelet. Dice, goza de la vida con la mujer que amas todos los días de tu vida fugaz que Él, Dios, te da bajo el sol todos los días de tu vanidad, de tu hevel. Porque esta es tu porción en la vida y en el trabajo con que te afanas bajo el sol. En otras palabras, en medio del montón de hevel que enfrentamos en la vida, hay que aprender la sabiduría de disfrutar las piezas de bondad que todavía existen. Hay que buscar y apreciar tales momentos de felicidad y gozo, los momentos agradables y dulces de la vida. Y nuestra experiencia con la buena creación de Dios. Hay que gozar
de lo que está al alcance hoy para nosotros, en lugar de matarnos tratando de conseguir lo que está fuera de nuestro alcance, aquel provecho perdurable. Según Kohelet, pues él no sabía cómo iba a acabar la historia humana y la historia de redención, no sabía. Y esta es su respuesta a la gran pregunta. Pues goza de tu porción. Y luego añade el narrador al final en 12:13, la conclusión cuando todo se ha oído es esta: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto concierne a toda persona. Y esta sabiduría es importante para nosotros, dándonos esa perspectiva realista, abriendo nuestros ojos a ver la vanidad de la vida y lo que Dios provee para nosotros en los momentos agradables, con nuestra porción. Pero esta perspectiva está limitada en sí, porque nosotros ahora con toda la Biblia, con el Nuevo Testamento, sabemos cómo concluye la historia y cómo la respuesta se encuentra en Cristo. Así que vamos a concluir mirando conclusiones hacia Cristo. ¿Cómo debemos predicar a Cristo de este libro Eclesiastés de Kohelet? Primero, debemos inclinarnos dentro de la lucha con Kohelet. De hecho, este libro nos muestra que Dios está dando la bienvenida a nuestros gemidos más profundos. La Biblia no pinta el dolor y la frustración de la vida con un optimismo fingido, no. Con las palabras de Kohelet, Dios está invitándonos a expresar nuestros sentimientos crudos, sentimientos y gemidos pues difíciles, aún nuestras dudas. Así también como maestros y predicadores de este libro, debemos exponer esta perspectiva oscura y realista de la vida. ¿Y por qué? Para que al final, ya desesperados y abatidos, busquemos nuestra esperanza y gozo en la salvación de Cristo y lo que Él ha logrado por nosotros y la promesa que nos da de volver al árbol de vida en el final. Luego, después de mostrar esa perspectiva realista, hay que mostrar también cómo el Creador, el Dios de Shalom, ha entrado a este mundo bajo el sol para enfrentar todo el Hebel Havelim personalmente en su propia experiencia humana por nosotros. Nuestro Señor Jesús así ha roto el ciclo repetitivo de vida y luego muerte, vida, muerte, sin fin. Jesús es el nuevo Adán que ha cumplido su trabajo y ha ganado el provecho perdurable. Jesús ha ganado el provecho perdurable, ha vencido Hebel Hebalim en este mundo. Y las buenas noticias es que Jesús no solo se afanó bajo el sol para ganancia propia, sino para regalar esa ganancia a todos que confían en Él. Fíjense, con fe en Jesús, el provecho perdurable, que es la vida eterna con Dios en la nueva creación, renombre en su reino, ahora es un regalo gratuito que Él te da, si solo recibes eso con fe. Por tanto, al final de la historia en Apocalipsis vemos que ahí, en Cristo, los creyentes van a tener acceso de nuevo al árbol de vida para sanar las heridas de las naciones, dice. Pero el gran asunto es que nosotros mismos, nosotros no podemos ganar este provecho perdurable con todo nuestro trabajo ambicioso, con toda la sabiduría humana, con todas las posesiones y imaginarios. No puedes ganar este provecho perdurable. Igual como la porción agradable que Dios sigue dándonos en esta vida como un regalo. Igual como eso, la vida eterna
que Dios nos da el provecho perdurable que es nuestro en Cristo Jesús, es un don gratuito que Él nos da según su gracia soberana que recibimos por la fe en Cristo. Así que, hermanos, es un don gratuito, y con la resurrección de Jesús, ahora hay algo nuevo bajo el sol. Yo sé que suena como una afirmación escandalosa, pero es cierta esta afirmación. Hay nueva vida, la nueva creación ha sido inaugurada y ahora hay algo nuevo que va a perdurar para siempre. El éxodo fuera de Jebel Javalim y la entrada hacia el paraíso de Shalom ahora está abierto el camino para nosotros en Cristo Jesús para recibir con fe y entrar en esa herencia eterna, no para ganar con nuestras propias obras, sino para confiar en Cristo y recibir todo con la gracia de Dios. Y así concluimos mirando a Jesús, el único que es capaz de transformar todo Jebel en este mundo a todo Shalom, y lo hará en el fin. Pues gracias, hermanos, por escuchar este estudio sobre el libro de Eclesiastés. Hasta la próxima. Dios los bendiga.